Loca por la música, daba pequeñas veladas donde las cantantes invitadas eran bastante más numerosas que en casa de los Guermantes, pero nadie hablaba de ello. Todo eso ocurría sin ninguna clase de refrigerio, en ausencia además del marido, en la oscuridad de la calle de la Chaise. En la ópera Madame de Chassepierre pasaba inadvertida, siempre con gentes cuyo nombre evocaba el ambiente más ultra de la intimidad de Carlos X, pero personas de escaso brillo, poco mundanas. El día de la elección, para sorpresa general, la oscuridad triunfó sobre el esplendor. Chassepierre, segundo vicepresidente, fue nombrado presidente del Jockey, y el duque de Guermantes se quedó en la estacada, es decir, de primer vicepresidente. Cierto que ser presidente del Jockey no supone gran cosa para príncipes del más alto rango como eran los Guermantes, pero no serlo cuando os corresponde, verse preferir por un Chassepierre a cuya mujer Orleans no solo no devolvió el saludo desde hacía 2 años, sino que llegaba a darse por ofendida cuando la saludaba aquel murciélago desconocido, era duro para el duque. Pretendía estar por encima de aquel fracaso, asegurando por otra parte que se debía a su antigua amistad por Swann. En realidad, la rabia no se le pasaba. Cosa un tanto singular, nunca había oído al duque utilizar la expresión bastante vulgar, ni más ni menos. Pero desde la elección del jockey, en cuanto se hablaba del caso Dreyfus, surgía el ni más ni menos. Caso Dreyfus, caso Dreyfus. Se dice pronto y el término es impropio. No es un caso de religión, sino ni más ni menos un caso político. Podían pasar 5 años sin que se oyera ni más ni menos, si durante ese tiempo no se hablaba del caso Dreyfus. Pero si pasados esos 5 años reaparecía el nombre de Dreyfus, enseguida llegaba automáticamente ni más ni menos. El duque, por lo demás, no podía sufrir que se hablara de ese caso, que ha provocado, decía, tantas desgracias, aunque en realidad él únicamente fuera sensible a una sola, su fracaso a la presidencia del jockey. Por eso, la tarde a que me refiero, cuando yo recordaba a Madame de Guermantes el vestido rojo que llevaba en la soirée de su prima, Monsieur de Breauté fue bastante mal recibido cuando, queriendo decir algo, por una asociación de ideas que resultó oscura y que él no contribuyó a desvelar, empezó haciendo maniobrar la lengua de la punta de su boca de culo de pollo. A propósito del caso Dreyfus. ¿Por qué del caso Dreyfus? Solo se trataba de un vestido rojo y desde luego el pobre Breauté, que nunca pensaba en otra cosa que en ser agradable, no ponía en ello ninguna malicia. Pero el solo nombre de Dreyfus hizo fruncir el jupiterino entrecejo al duque de Guermantes. Me han contado, dijo Breauté, una gracia bastante divertida, pero muy fina, de nuestro amigo Cartier. Advertimos al lector de que este Cartier, hermano de Madame de Villefranche, no tenía la menor relación con el joyero del mismo nombre. Cosa que por lo demás no me extraña, porque tiene el espíritu de reventa. Ah, le interrumpió Orián, no seré yo quien le compré. No puedo expresarle cuánto me ha cargado siempre su Cartier, y nunca he podido comprender la fascinación infinita que Charles de la Tremoille y su mujer sienten por ese pelmazo al que siempre encuentro en su casa cada vez que voy. Mi querida duesa, respondió Breauté, que tenía serias dificultades para pronunciar las Q. Me parece demasiado severa con Cartier. Cierto que quizá ha puesto un pie algo excesivo en casa de los La Tremoille, pero, en fin, para Charles es una especie, como diría, una especie de fiel acates, lo cual se ha vuelto un pájaro bastante raro en los tiempos que corren. En cualquier caso, les diré la gracia que me han contado. Cartier habría dicho que si Monsieur Zola había hecho todo lo posible para ser procesado y conseguir una condena, fue para experimentar una sensación que aún no conocía, la de estar en la cárcel. Y por eso se dio la fuga antes de ser detenido, interrumpió Orián. Eso no se tiene en pie. Además, aunque fuera verosímil, la gracia me parece decididamente idiota. Si es eso lo que a usted le parece ingenioso, Dios mío, mi querida Orián, respondió Breauté, que viéndose llevar la contraria, empezaba a perder pie. La gracia no es mía, se la repito tal como me la han contado. Tómela por lo que vale. De todos modos, ha sido causa de que Monsieur Cartier haya sido seriamente increpado por ese excelente La Tremoille, que con toda razón no quiere que en su salón
se hable nunca de lo que yo llamaría, como decirlo, los casos en curso, y que ese día estaba tanto más contrariado cuanto que en su casa se encontraba Madame Alphonse Rothschild. Cartier tuvo que soportar de parte de la Tremouille una verdadera reprimenda. Naturalmente, dijo el duque de muy mal humor, los Alphonse Rothschild, aunque tienen el tacto de no hablar nunca de ese abominable caso, son dreyfusistas de corazón, como todos los judíos. Ahí hay incluso un argumento ad hominem. El duque empleaba un tanto a tontas y a locas la expresión ad hominem, que no se subraya lo suficiente para poner de relieve la mala fe de los judíos. Si un francés roba o asesina, no me creo obligado, porque sea francés como yo, a considerarlo inocente. Pero los judíos no admitirían nunca que uno de sus conciudadanos sea un traidor, aunque lo sepan de sobra, y les importan muy poco las espantosas repercusiones. El duque pensaba, por supuesto, en la maldita elección de Chassepierre, que el crimen de uno de los suyos pueda llevar hasta... Vamos, Orián, no pretenderá que no es aplastante para los judíos el hecho de que todos ellos apoyen a un traidor. No irá a decirme que no es porque son judíos. Dios mío, claro que sí, respondió Orián, sintiendo con una vaga irritación cierto deseo de resistir al Júpiter tonante y al mismo tiempo de poner la inteligencia por encima del caso Dreyfus. Pero quizás sea precisamente porque, siendo judíos y conociéndose a sí mismos, saben que se puede ser judío y no ser forzosamente traidor y antifrancés, como al parecer pretende Monsieur Drummond. Desde luego, si hubiera sido cristiano, los judíos no se habrían interesado por él, pero lo han hecho porque comprenden perfectamente que si no fuera judío, nadie le habría creído con tanta facilidad traidor a priori, como diría mi sobrino Robert. Las mujeres no entienden nada de política, exclamó el duque mirando fijamente a la duquesa, porque ese horrible crimen no es simplemente una causa judía, sino ni más ni menos que un inmenso caso nacional que puede traer las consecuencias más espantosas para Francia, de donde deberían expulsar a todos los judíos, aunque reconozca que las sanciones adoptadas hasta ahora lo hayan sido de una forma innoble que debería revisarse no contra ellos, sino contra sus adversarios más eminentes, contra hombres de primer orden, dejados de lado para desgracia de nuestro pobre país. Dándome cuenta de que las cosas iban a estropearse, me apresuré a hablar de nuevo de vestidos. ¿Recuerda, señora, dije, la primera vez que fue usted amable conmigo? La primera vez que fui amable con él, repitió ella riendo y mirando a Monsieur de Breauté, quien por cortesía hacia Madame de Guermantes afilaba la punta de la nariz y volvía más tierna su sonrisa, mientras su voz de cuchillo que están afilando dejó oír algunos sonidos vagos y oxidados. Llevaba usted un vestido amarillo con grandes flores negras. Pero, hijito, estamos como antes, son vestidos de gala. Y aquel sombrero suyo de ancianos que tanto me gustaba. Pero, en fin, todo esto es agua pasada. Quisiera encargar para la joven en cuestión un abrigo de piel como el que llevaba usted ayer por la mañana. ¿Sería imposible que lo viese? No, Aníbal tiene que irse dentro de un momento. Venga a casa y mi doncella le enseñará todo eso. Solo que yo, pequeño mío, puedo prestarle todo lo que quiera. Pero si encarga toilette de Callot, de Doucet, de Paquin, a modistillas, nunca será lo mismo. Pero si no quiero en absoluto ir a una modistilla, de sobra sé que no será lo mismo, aunque me gustaría entender por qué no será lo mismo. Ya sabe que no sé explicar nada, soy una tonta, hablo como una campesina. Es una cuestión de mano, de tacto. Para las pieles, por lo menos puedo escribirle unas líneas para mi peletero, que de esta forma no le robará. Pero así y todo debe saber que eso le costará 8 o 9.000 francos. Y esa robe de chambre que huele tan mal, la que llevaba usted la otra noche, esa oscura, algo vellosa, moteada, con estrías de oro como un ala de mariposa. Ah, es de Fortuny, su amiguita puede ponérsela perfectamente en casa. Tengo mucha, se las enseñaré. Hasta puedo darle algunas si eso le complace. Pero sobre todo querría que viese la de mi prima Talleyrand. Tengo que escribirle para que me la preste. ¿Y aquellos zapatos tan bonitos que llevaba también eran de Fortuny? No, ya sé a qué zapatos se refiere. Unos de cabritilla dorada que encontramos en Londres, yendo de compras por
yendo de compras con Consuelo de Manchester. Eran extraordinarios. Nunca he podido comprender cómo la habían dorado. Se diría una piel de oro. Solo era eso, con un pequeño diamante en medio. La pobre duquesa de Manchester ha muerto, pero si le complace escribiré a Madame de Warwick o a Madame de Marlborough para tratar de encontrar otros parecidos. Hasta me pregunto si no tengo todavía esa piel. Tal vez podrían encargarse aquí. Miraré esta noche, haré que se lo digan. Como yo intentaba dentro de lo posible dejar a la duquesa antes de que Albertín hubiera vuelto, a menudo la hora hacía que encontrase en el patio, saliendo de casa de Madame de Guermantes, a Monsieur de Charlus y a Morel, que iban a tomar el té a casa de Juppé. Supremo favor para el barón. No me cruzaba con ellos todos los días, pero sí iban todos. No me cruzaba con ellos todos los días, pero sí iban todos los días. Es de señalar, por otra parte, que la constancia de un hábito suele estar relacionada con su absurdidad. Por lo general, las cosas clamorosas solo se hacen de vez en cuando. Pero ciertas vidas insensatas, en las que el maníaco se priva voluntariamente de todos los placeres y se infligen los mayores males, esas vidas son las que menos cambian. Si cada 10 años hubiéramos tenido la curiosidad, volveríamos a encontrar al infeliz durmiendo a las horas en que podría vivir, saliendo a las horas en que apenas hay otra cosa que hacer que dejarse asesinar en las calles, bebiendo cosas heladas cuando tiene calor y siempre curándose un resfriado. Bastaría un pequeño impulso enérgico, un solo día, para cambiar esto de una vez por todas. Pero precisamente esas vidas son el patrimonio habitual de seres incapaces de energía. Los vicios son otro aspecto de estas exigencias monótonas que la voluntad bastaría para volver menos atroces. Ambos aspectos podían considerarse igualmente cuando Monsieur de Charlus iba todos los días con Morel a tomar el té a casa de Juppé. Una sola tormenta habría marcado esa costumbre cotidiana. Un día, la sobrina del chalequero le había dicho a Morel: «De acuerdo, vengan mañana, les pagaré el té», y el barón, como es lógico, la expresión le había parecido muy vulgar para una persona de la que contaba con hacer casi su nuera. Pero como le gustaba ofender y se embriagaba con su propia cólera, en vez de decir simplemente a Morel que le rogaba darle por este punto una lección de elegancia, se había entregado todo el camino de regreso a escenas violentas, en el tono más insolente, más orgulloso. El toque, que por lo que veo no va necesariamente unido al tacto, ha impedido en usted el desarrollo normal del olfato, pues ha tolerado que esa fétida expresión de pagar el té a 15 céntimos, supongo, hiciera subir su olor de letrina hasta mis reales narices. ¿Alguna vez ha visto que, al terminar usted un solo de violín en mi casa, le haya recompensado con un pedo, y no con un aplauso frenético o con un silencio todavía más elocuente, porque está hecho del miedo a no poder contenerse, a no poder contener no lo que su prometida le prodiga, sino el sollozo que usted ha hecho aflorar al borde de los labios? Cuando un funcionario se ha visto infligir semejante reproche por su jefe, invariablemente es despedido a la mañana siguiente. Para el señor de Charlus, en cambio, nada hubiera sido más cruel que despedir a Morel, y temiendo incluso haber ido demasiado lejos, se puso a hacer de la joven unos elogios minuciosos, llenos de gusto, involuntariamente sembrado de impertinencia. Es encantadora, y como usted es músico, imagino que le ha seducido por la voz, que tiene muy bonita en las notas altas, donde parece esperar el acompañamiento del sí sostenido de usted. Su registro grave me agrada menos, y eso debe de estar relacionado con el triple comienzo de su cuello extraño y delgado, que parece terminar y vuelve a elevarse en ella. Más que unos detalles mediocres en su silueta, es su silueta lo que me place. Y como es costurera y debe de saber manejar las tijeras, tendrá que darme un bonito perfil suyo en papel. Charlie apenas había escuchado estos elogios, sobre todo porque los atractivos que celebraban en su prometida siempre se le habían escapado. Pero respondía Monsieur de Charlus:
Naturalmente, pequeño mío, le echaré una bronca para que no vuelva a hablar así. Si Morel llamaba de esa forma pequeño mío a Monsieur de Charlus, no era porque el guapo violinista ignorase que casi tenía un tercio de la edad del varón. Tampoco lo decía como hubiera hecho Dupin, sino con esa sencillez que en ciertas relaciones postula que la supresión de la diferencia de edad ha precedido tácitamente a la ternura fingida en Morel, en otros la ternura sincera. Así, más o menos por esa época, Monsieur de Charlus recibió una carta concebida en estos términos: mi querido Palamede, ¿cuándo te veré? Me aburro mucho después de ti y pienso en ti muy a menudo, etc. Tuyo, Pierre. El señor de Charlus se devanó los sesos para averiguar quién entre sus parientes se permitía escribirle con semejante familiaridad, que por lo tanto debía de conocerle mucho y al que, pese a esto, no conocía por la letra. Todos los príncipes a los que el almanaque de Gotha concede unas cuantas líneas desfilaron durante varios días por el cerebro de Monsieur de Charlus. Al fin, de repente, una dirección escrita al dorso lo iluminó. El autor de la carta era el botones de un club de juego al que Monsieur de Charlus iba de vez en cuando. A ese botones no le había parecido descortés escribir en ese tono a Monsieur de Charlus, quien por el contrario gozaba de un gran prestigio a sus ojos. Pero a su entender no habría sido gentil no tutear a alguien que le había abrazado varias veces y de ese modo le había entregado, eso pensaba en su ingenuidad, su cariño. En el fondo, Monsieur de Charlus quedó encantado con la familiaridad. Acompañó hasta su casa incluso, al salir de una matiné, a Monsieur de Vaugoubert para poder enseñarle la carta. Y sin embargo, Dios sabe lo poco que a Monsieur de Charlus le gustaba salir con Monsieur de Vaugoubert, porque éste, con el monóculo en el ojo, miraba en todas partes a los jóvenes que pasaban. Es más, emancipándose cuando estaba con Monsieur de Charlus, empleaba un lenguaje que el varón detestaba. Ponía en femenino todos los nombres de varón, y como era muy estúpido, la broma le parecía muy ingeniosa y se reía continuamente a carcajadas. Como además le importaba enormemente su cargo diplomático, los deplorables y sarcásticos modales que se permitía en la calle sufrían constantes interrupciones por miedo que le causaba en ese mismo instante la posibilidad de cruzarse con gente del gran mundo y sobre todo con funcionarios. Conocía a esa pequeña telegrafista, decía, dando con el codo al varón enfurruñado, pero ha sentado la cabeza la muy canalla. Y ese repartidor de Galeries Lafayette, ¡qué maravilla! Dios mío, por ahí viene el director de Asuntos Comerciales. Con tal de que no haya notado mi gesto, sería capaz de decírselo al ministro, que me dejaría cesante, sobre todo porque al parecer también es una. El señor de Charlus no podía contener la rabia. Por fin, para abreviar aquel paseo que lo irritaba, se decidió a sacar la carta y a dársela a leer al embajador, aunque le recomendó discreción porque fingía que Charlie tenía celos para así poder hacer creer que era cariñoso. Y siempre hay que procurar causar la menor pena posible, añadió con un aire de impagable bondad. Antes de volver a la tienda de Dupin, el autor se ve en la necesidad de decir cuánto le entristecía que el lector se ofendiese ante pinturas tan extrañas. Por un lado, y es lo menos importante, resultaba que en este libro la aristocracia parece proporcionalmente más acusada de degeneración que las demás clases sociales. Aunque así fuera, no habría lugar a sorprenderse. Las familias más viejas terminan por revelar en una nariz roja y corcovada, en un mentón deformado, unos signos específicos en los que todos admiran la raza. Mas entre esos rasgos persistentes y sin cesar más pronunciados, los hay que no son visibles. Son las tendencias y los gustos. Si fuera fundada, sería una objeción más grave decir que todo esto no es ajeno y que debemos sacar la poesía de la verdad más cercana. El arte extraído de la realidad más familiar existe, en efecto, y quizá su campo de acción sea el más grande. Pero no es menos cierto que un gran interés, a veces por la belleza, puede nacer de actos derivados de una forma de inteligencia tan alejada de cuanto sentimos, de cuanto queremos,
que ni siquiera podemos llegar a comprenderlos, que se exhiben delante de nosotros como un espectáculo sin causa. ¿Hay algo más poético que Jerjes, hijo de Darío, mandando azotar con varas el mar que había engullido sus naves? Cierto es que Morel, haciendo uso del poder que sus encantos le daban sobre la muchacha, transmitió a ésta, haciendo la suya, la observación del varón, pues la expresión pagar el té desapareció casi por completo de la tienda del chalequero, como desaparece para siempre de un salón cierto conocido íntimo al que recibían a diario y con quien, por una u otra razón, se ha roto, o se prefiere ocultar y al que solo se frecuenta fuera de casa. El señor de Charlus quedó satisfecho con la desaparición de pagar el té. Vio en ello una prueba de su ascendiente sobre Morel y la eliminación de la única mácula que había en la perfección de la muchacha. Por último, como todos los de su especie, a pesar de ser sinceramente el amigo de Morel y de su casi prometida, el ardiente partidario de su unión, era muy aficionado a poder provocar a capricho suyo piques más o menos inofensivos, manteniendo al margen y por encima de esos piques una actitud tan olímpica como si hubiera sido su hermano. Morel le había dicho a Monsieur de Charlus que amaba a la sobrina de Dupin, que quería casarse con ella, y para el varón era dulce acompañar a su joven amigo en unas visitas en las que jugaba el papel de futuro suegro, indulgente y discreto. Nada le complacía más. Mi opinión personal es que pagar el té venía del propio Morel, y que, por ceguera amorosa, la joven costurera había adoptado una expresión del ser adorado que, por su fealdad, chocaba en medio del bonito modo de hablar de la muchacha. Esa forma de hablar, los deliciosos modales con que la acompañaba, la protección de Monsieur de Charlus, hacía que muchas clientes para las que había trabajado la recibiesen como amiga, la invitasen a cenar, la mezclaran con sus amistades, cosas todas que por lo demás la pequeña sólo aceptaba con el permiso del barón de Charlus y las noches que a él le convenía. Una joven costurera en el gran mundo, diría alguien, qué inverosímil. Pensándolo bien, no era menos inverosímil que en otro tiempo Albertín viniese a verme a medianoche y que ahora viviese conmigo. Y esto quizá hubiera sido inverosímil en otra, pero no en Albertín, que sin padre ni madre hacía una vida tan libre que al principio, en Balbec, yo había tomado por la querida de un corredor, y tenía por pariente más cercana a Madame Bontemps, quien ya en casa de Madame Swann solo admiraba en su sombrina sus malos modales y ahora cerraba los ojos, sobre todo si hacerlo podía librarla de ella facilitándole un buen matrimonio del que un poco de dinero iría a parar a la tía. En la mejor sociedad, madres muy nobles y muy pobres tras conseguir para su hijo una buena boda, se dejan mantener por los jóvenes esposos, aceptan pieles, un automóvil y dinero de una nuera a la que no aman y a la que presentan en las mejores casas. ¿Acaso llega un día en que las costureras formen parte de la alta sociedad? Cosa que no me parecería nada chocante. La sobrina de Dupin, por ser una excepción, aún no puede permitir preverlo. Una golondrina no hace verano. En cualquier caso, si la insignificante posición de la sobrina de Dupin pudo escandalizar a ciertas personas, no fue a Morel, porque en ciertos puntos su estupidez era tan grande que no sólo le parecía más bien tonta aquella muchacha 1000 veces más inteligente que él, sino sólo, quizá 1000 veces más inteligentes que él, quizá solo porque ella le amaba, sino también por suponer que las damas muy bien situadas que la recibían y de lo que no se envanecían eran aventureras, costureras de medio pelo disfrazadas de damas. No eran desde luego unas guermantes, ni siquiera personas que las conociesen, pero sí burguesas ricas, elegantes, de mentalidad bastante libres para pensar que no se deshonra una recibiendo una costurera, de mentalidad bastante esclava también para sentirse satisfecha protegiendo a una muchacha a la que Su Alteza el barón de Charlus iba a ver con toda honra a diario. Nada agradaba más al varón que la idea de este matrimonio, por pensar que así nadie podría quitarle a Morel. Parece que la sobrina de Dupin había cometido casi de niña una falta,
y el señor de Charlus, en el momento mismo en que hacía su elogio a Morel, no le habría desagradado confiárselo a su amigo, que se hubiera puesto furioso y sembrar así cizaña, porque el señor de Charlus, aunque terriblemente malévolo, se parecía a un gran número de personas buenas que elogian a éste o a ésta para demostrar su propia bondad, pero que se guardarían como el fuego de unas palabras bienhechoras, tan pocas veces pronunciadas, capaces de hacer reinar la paz. Pese a ello, el varón se guardaba de cualquier insinuación y por dos razones. Si le cuento, pensaba, que su prometida no es sin tacha, su amor propio sufrirá y me ganaré su odio. Y además, ¿quién me dice que no está enamorado de ella? Si no digo nada, ese fuego de paja no tardará en apagarse. Yo gobernaré a mi aire sus relaciones y él la amará solo en la medida que yo desee. Si le cuento la pasada falta de su prometida, ¿quién me dice que mi Charlie no está todavía lo bastante enamorado como para sentir celos? En ese caso transformaré con mi propia falta un amorío sin consecuencia y que puedo controlar a mi capricho en un gran amor, cosa siempre difícil de gobernar. Por estas dos razones, Monsieur de Charlus guardaba un silencio que sólo tenía las apariencias de la discreción, pero que por otro lado era meritorio, pues a las personas de su especie les resulta casi imposible callarse. Además, la muchacha era deliciosa, y Monsieur de Charlus, en quien ella satisfacía todo el gusto estético que podía sentir por las mujeres, hubiera querido tener centenares de fotografías suyas. Menos estúpido que Morel, tomaba nota complacido de las damas elegantes que la recibían y que su olfato social situaba perfectamente, pero se guardaba mucho para seguir manteniendo el control de decírselo a Charlie, quien, auténtico bruto en este punto, seguía creyendo que, aparte de la clase de violín y de los Verdurin, solo existían los Guermantes, las pocas familias casi reales enumeradas por el varón, y que todo lo demás no era más que turba. Charlie tomaba al pie de la letra estas expresiones de Monsieur de Charlus. Como el señor de Charlus, al que inútilmente esperaban todos los días del año tantos embajadores y duquesas, que no cenaba con el príncipe de Croy para no verse obligado a cederle el paso al señor de Charlus, todo el tiempo que sustraía a esas grandes damas, a esos grandes señores, lo pasa en casa de la sobrina de un chalequero. En primer lugar, razón suprema, en esa casa estaba Morel. Aunque no hubiera estado, no me parece nada inverosímil, a menos que penséis como hubiera hecho un ayudante de Aimé. Nadie como los camareros de restaurante para creer que un hombre riquísimo se pone todos los días trajes nuevos y deslumbrantes y que un señor de la mayor distinción da cenas de 60 cubiertos y solo va en automóvil. Se equivoca. Muy a menudo un hombre riquísimo lleva siempre la misma chaqueta raída. Un señor de la mayor distinción es un señor que en el restaurante solo tiene relación con los empleados y de vuelta a casa juega las cartas con sus criados, lo que no quita para que se niegue a ceder el paso al príncipe Murat. Entre las razones que hacían a Monsieur de Charlus feliz por la boda de los dos jóvenes figuraba el hecho de que la sobrina de Dupin sería en cierto modo una prolongación de la personalidad de Morel, y por lo tanto del poder y al mismo tiempo del conocimiento que el varón tenía de él. El señor de Charlus no hubiera pensado ni un segundo en tener el menor escrúpulo por engañar, en el sentido conyugal, a la futura mujer del violinista. Pero tener una joven pareja a que guiar, sentirse el protector temido y todopoderoso de la mujer de Morel, quien, considerando al varón una especie de dios, demostraría con ello que el querido Morel le había inculcado esa idea, y así contendría algo de Morel. Hicieron variar el tipo de dominio de Monsieur de Charlus y nacer en su cosa Morel un ser más, el esposo, es decir, le dieron una cosa más, algo nuevo, curioso, que amar de él. Tal vez ese dominio sería ahora mayor de lo que nunca había sido, porque mientras Morel por sí solo, y por así decir desnudo, se resistía a menudo al varón, que estaba seguro de reconquistarlo, una vez casado tendría miedo antes por su matrimonio, por su piso, por su futuro, y ofrecería
y ofrecería a los caprichos de Monsieur Charles una superficie mayor y mejor asidero. Todo esto, y también llegado el caso, las noches en que se aburriese, la idea de sembrar la guerra entre los esposos, nunca había detestado el varón los cuadros de batalla, agradaba a Monsieur de Charlus. No tanto, sin embargo, como pensaba en las dependencias en que de él viviría la joven pareja. El amor de Monsieur de Charlus por Morel recuperaba una novedad deliciosa cuando se decía: es tan mío que su mujer también será mía. No harán nada que pueda molestarme. Obedecerán a mis caprichos y de este modo ella será un signo hasta ahora desconocido para mí de lo que casi había olvidado y que tan sensible es a mi corazón, que para todo el mundo, para quienes me vean protegerlos y alojarlos, para mí mismo, Morel es mío. De esa evidencia a ojos de los demás y a los suyos propios, Monsieur de Charlus estaba más orgulloso que de todo el resto, porque la posesión de lo que se ama es una alegría más grande todavía que el amor. Muy a menudo, los que ocultan a todos esa posesión únicamente lo hacen por miedo a que el objeto querido les sea arrebatado, y a que, por esta prudencia de callarse, su felicidad disminuya. Tal vez se recuerde que tiempo atrás Morel había dicho al varón que su deseo era seducir a una muchacha, en particular a esta, y que para lograrlo le prometería el matrimonio, mas, cometida la violación, se largaría lejos. Pero ante las declaraciones de amor por la sobrina de Dupin que Morel había ido a hacerle, a Monsieur de Charlus se le había olvidado. Es más, quizá le hubiera ocurrido lo mismo a Morel. ¿Acaso había un auténtico intervalo entre la naturaleza de Morel, tal como la había cínicamente confesado, tal vez incluso hábilmente exagerado, y el momento en que esa naturaleza se impondría? Con el trato frecuente, la joven le había gustado, la amaba. Se conocía tan poco a sí mismo, sin duda, que llegó a figurarse que la amaba, tal vez incluso que la amaría para siempre. Cierto que su primer deseo inicial, su proyecto criminal subsistía, pero recubierto por tantos sentimientos superpuestos que nada dice que el violinista no hubiera sido sincero al afirmar que aquel vicioso deseo no era el verdadero móvil de su acto. Hubo, por otro lado, un periodo de corta duración en que, sin confesárselo claramente, aquella boda le pareció necesaria. Morel tenía en ese momento calambres bastante fuertes en la mano y se veía obligado a tomar en consideración la eventualidad de tener que abandonar el violín. Como dejando a un lado su arte era de una pereza incomprensible, se le imponía la necesidad de ser mantenido, y prefería que fuese por la sobrina de Dupin que por Monsieur de Charlus, ya que esa solución le ofrecía más libertad y también un gran surtido de mujeres diferentes, gracias tanto a las aprendizas sin cesar renovadas que encargaría con romper para él a la sobrina de Dupin, como a las bellas damas ricas a las que la prostituiría. Que su futura mujer pudiera negarse a condescender a tales complacencias y fuera perversa hasta ese punto, no entraba por un instante en los cálculos de Morel. Además, pasaron a un segundo plano, dejando paso al amor puro en cuanto cesaron los calambres. El violín bastaría, junto con los subsidios de Monsieur de Charlus, cuyas exigencias menguarían, desde luego, en cuanto él, Morel, se hubiera casado con la muchacha. El matrimonio era ahora urgente debido a su amor y en interés de su libertad. Hizo pedir la mano de la sobrina de Dupin, que la consultó. No habría sido necesario. La pasión de la muchacha por el violinista se derramaba en torno a ella como sus cabellos cuando los soltaba, como la alegría de sus miradas sin disimulo alguno. Casi todo lo que le resultaba agradable o provechoso despertaba en Morel unas emociones morales y unas expresiones del mismo orden, a veces hasta las lágrimas. Era pues sincero, admitiendo que semejante término pudiera aplicársele cuando dirigía a la sobrina de Dupin unos discursos tan sentimentales. Sentimentales son también los que tantos jóvenes nobles con ganas de no hacer nada en la vida dirigen a alguna fascinante hija de riquísimos burgueses. Como de una vileza sin afeites eran las teorías que había expuesto a Monsieur de Charlus sobre la seducción, sobre el desvirgamiento.
pero el entusiasmo virtuoso hacia una persona que le complacía y los solemnes juramentos que le hacía tenían en Morel una contrapartida. En cuanto la persona dejaba de complacerle, o incluso si, por ejemplo, la obligación de cumplir las promesas hechas empezaba a desagradarle, se volvía inmediatamente para Morel objeto de una antipatía que él justificaba a sus propios ojos y que, tras algunos trastornos neurasténicos, le permitía probarse a sí mismo, una vez reconquistada la euforia de su sistema nervioso, que, aun considerando las cosas desde un punto de vista puramente virtuoso, estaba exento de toda obligación. Por ejemplo, al final de su estancia en Baalbek, había perdido en no sé qué todo su dinero, y no atreviéndose a decírselo a Monsieur de Charlus, buscaba a alguien a quien pedírselo. De su padre, que pese a esto le había prohibido convertirse nunca en sablista, había aprendido que en un caso así conviene escribir a una persona que uno desea dirigirse, que se le va a hablar de negocios, que se le pide una entrevista por negocios. Esta fórmula mágica encantaba a Morel hasta el punto de que hubiera deseado, creo yo, perder dinero solo por el placer de pedir una cita por negocios. Luego, en el curso de la vida, había visto que la fórmula no era tan eficaz como pensaba. Había comprobado que personas a las que nunca hubiera escrito de no ser por eso, no le habían respondido 5 minutos después de haber recibido la carta para hablar de negocios. Si transcurría la tarde sin que Morel tuviese respuesta, no se le ocurría que, en el mejor de los casos, el señor solicitado quizá no había vuelto a casa, o había podido tener que escribir otras cartas si es que no había salido de viaje o había caído enfermo, etc. Si por una suerte extraordinaria Morel recibía cita para la mañana siguiente, abordaba al solicitado con estas palabras: precisamente me había extrañado no tener respuesta, me preguntaba si había ocurrido algo, entonces, ¿de salud está usted bien?, etc. Así pues, en Baalbek, y sin decirme que tenía que hablar de un negocio, me había pedido que lo presentara a aquel mismo Bloch con el que una semana antes en el tren había sido tan desagradable. Bloch no había vacilado en prestarle, o mejor dicho, en hacer que Monsieur Nissim-Bernard le prestase 5.000 francos. Desde ese día Morel había adorado a Bloch. Se preguntaba con lágrimas en los ojos cómo podría volverse útil a alguien que le había salvado la vida. Al final, yo me encargué de pedir para Morel 1.000 francos al mes a Monsieur de Charlus, dinero que aquel entregó acto seguido a Bloch, quien de esta forma recuperaría el préstamo bastante pronto. El primer mes, todavía impresionado por la bondad de Bloch, Morel le envió inmediatamente los 1.000 francos, pero luego debió de pensar sin duda que podría ser más agradable dar un empleo distinto a los 4.000 francos restantes, porque empezó a hablar muy mal de Bloch. El solo hecho de verlo bastaba para despertar en él las ideas más negras. Además, como Bloch no recordaba exactamente cuánto le había prestado y le había reclamado 3.500 francos en lugar de 4.000, cosa que hubiera hecho ganar 500 francos al violinista, este quiso responder que, ante semejante falsedad, no solo no pagaría un céntimo más, sino que su prestador debía considerarse muy dichoso si no presentaba una denuncia contra él. Y al decir esto sus ojos despedían chispas. No se contentó, además, con decir que Bloch y Monsieur Nissim-Bernard no tenían motivo para odiarle, sino que deberían declararse afortunados si él no los odiaba. En última instancia, habiendo declarado Monsieur Nissim-Bernard, al parecer, que Thibaut tocaba igual de bien que Morel, este consideró que debía llevarlo a los tribunales porque una afirmación de esa clase le perjudicaba profesionalmente. Luego, como ya no hay justicia en Francia, sobre todo contra los judíos, el antisemitismo había sido en Morel consecuencia natural de haberle prestado un israelita 5.000 francos. No volvió a salir de casa sin un revólver cargado. La misma excitación nerviosa que sigue a una viva ternura no debió tardar en producirse en Morel respecto a la sobrina del chalequero. Verdad es que Monsieur de Charlus no fue ajeno, quizá sin darse cuenta, a ese cambio,
porque solía declarar, sin creerse una sola palabra y para molestarlos, que, una vez casado, no volvería a verlos y les dejaría volar con sus propias alas. En sí misma, esta idea era absolutamente insuficiente para separar a Morel de la muchacha, pero como se quedaba en la mente de Morel, estaba lista para combinarse, llegado el momento, con otras ideas en cierto modo afines y capaces, una vez realizada la mezcla, de convertirse en un poderoso agente de ruptura. Por otra parte, no solía ocurrir que me encontrara muy a menudo con Monsieur de Charlus y Morel. Con frecuencia ya habían entrado en la tienda de Dupin cuando me despedía de la duquesa, pues el placer que sentía a su lado era tal que llegaba a olvidarme no sólo de la ansiosa espera que precedía al regreso de Albertine, sino de la hora misma de ese regreso. De esos días en que me entretuve en casa de Madame de Guermantes, pondré aparte uno que quedó señalado por un pequeño incidente cuya cruel significación se me escapó por completo y no comprendí sino mucho tiempo después. Al final de esa tarde, Madame de Guermantes me había dado, sabiendo que me gustaban, unas celindas venidas del Midi. Cuando después de dejar a la duquesa subí a casa, Albertine había vuelto. En la escalera me crucé con André, a quien el olor tan intenso de las flores que yo llevaba pareció incomodar. ¿Cómo? ¿Ya han vuelto?, le dije. Hace solo un momento, pero Albertine tenía que escribir y me ha despedido. ¿No cree usted que tenga algún plan censurable? De ningún modo. Creo que está escribiendo a su tía, pero como no le gustan los olores fuertes, no creo que le encanten sus celindas. Entonces, vaya ocurrencia que he tenido. Le diré a François que las ponga en el rellano de la escalera de servicio. Si piensa que Albertine no va a sentir a su lado el olor a celinda, junto con el olor de la tuberosa, quizás sea el más penetrante. Además, creo que François ha salido a un recado. Pero entonces, ¿cómo voy a entrar? Si hoy no tengo llave, no tengo mi llave. Pues basta con que llame. Albertine le abrirá. Además, puede que François haya vuelto entre tanto. Me despedí de André. Albertine vino a abrirme a la primera llamada, pero resultó bastante complicado porque François había bajado y Albertine no sabía dónde se daba la luz. Por fin pudo hacerme entrar, pero las flores de celinda las pusieron en fuga. Las dejé en la cocina, de suerte que, interrumpiendo su carta, no comprendí el motivo. Mi amiga tuvo tiempo de ir a mi cuarto, desde donde me llamó, y echarse en mi cama. Una vez más, en ese momento, todo aquello me pareció absolutamente natural, a lo sumo algo confuso, en cualquier caso insignificante. Había estado a punto de ser sorprendida con André, y se había tomado un poco de tiempo para apagarlo todo e ir a mi cuarto para que no se viera deshecha su cama, y había aparentado estar escribiendo. Mas todo esto se verá más tarde. Todo esto de lo que nunca he sabido si era cierto. Salvo ese incidente único, todo transcurría normalmente cuando yo subía de casa de la duquesa. Como Albertine no sabía si deseaba salir con ella antes de la cena, yo solía encontrar en el vestíbulo su sombrero, su abrigo, su sombrilla, que ella había dejado allí por si acaso. Yo los veía en cuanto entraba y la atmósfera de la casa se volvía respirable. Sentía que la llenaba, en lugar de un aire rarificado, la felicidad. Estaba salvado de mi tristeza. La vista de aquellos objetos insignificantes me hacían poseer a Albertine. Corría hacia ella. Los días que no bajaba a casa de Madame de Guermantes, para que el tiempo me pareciese menos largo, durante esa hora que precedía al regreso de mi amiga, hojeaba un álbum del Stier, un libro de Bergot. Entonces, así como las obras mismas, que parecen dirigirse exclusivamente a la vista y al oído, exigen que, para disfrutarlas, nuestra inteligencia despierta colabore estrechamente con esos dos sentidos, sin sospecharlo, hacía salir de mí los sueños que Albertine había suscitado tiempo atrás, cuando aún no la conocía y la vida cotidiana había apagado. Los lanzaba a la frase del músico o a la imagen del pintor como a un crisol. Nutría con ellos el libro que estaba leyendo, y sin duda éste me parecía más vivo.
pero Albertine no ganaba menos al ser transportada así de uno a otro de los dos mundos a que tenemos acceso y en los que podemos situar sucesivamente un mismo objeto, al escapar así de la abrumadora presión de la materia para moverse en los fluidos espacios del pensamiento. De pronto y por un instante me encontraba capaz de experimentar por la fastidiosa muchacha sentimientos apasionados. En ese momento Albertine asumía la apariencia de una obra de Elstir o de Bergot, y yo sentía una exaltación momentánea por ella, al verla en la distancia de la imaginación y del arte. Enseguida me avisaban de que acababa de volver, y hasta había orden de no decir su nombre si no estaba solo. Si conmigo estaba, por ejemplo, Bloch, al que obligaba a quedarse un momento todavía para no arriesgarme a que se encontrase con mi amiga, porque ocultaba que vivía en mi casa, e incluso que yo la viese en ella alguna vez. Tanto era mi miedo, aunque uno de mis amigos se enamoriscase de ella, la esperara fuera, o que en el instante de un encuentro en el pasillo o en el vestíbulo ella pudiese hacer una seña y dar una cita. Luego oía el rumor de la falda de Albertine dirigiéndose a su cuarto porque, por discreción y probablemente también por esos miramientos con que en la época de nuestra cena se las ingeniaba para no darme celos, evitaba venir al mío sabiendo que no estaba solo. Pero no era únicamente por eso. Ahora lo comprendía de repente. Recordaba haber conocido una primera Albertine que luego, bruscamente, se había convertido en otra, la actual, y de ese cambio no podía hacer responsable más que a mí mismo. Todo lo que ella me hubiera confesado fácilmente y de forma voluntaria, luego, cuando éramos buenos amigos, había dejado de brotar desde el momento en que había creído que la amaba, o acaso, sin decirse a sí misma la palabra amor, había adivinado un sentimiento inquisitorial que quiere saber, que sufre sin embargo de saber y trata de saber siempre más. Desde ese día me había ocultado todo. Se apartaba de mi cuarto si suponía que estaba, ni siquiera a menudo, con una amiga, sino con un amigo. Ella, cuyos ojos se interesaban antes con tanta vivacidad cuando yo hablaba de alguna muchacha. Hay que procurar hacerla venir. Me divertiría con ella. Pero es de las que usted llama de malas costumbres. Precisamente por eso será mucho más divertido. En ese momento quizá hubiera podido saberlo todo, e incluso cuando en el pequeño casino había apartado sus senos de los de André, no creo que fuese debido a mi presencia, sino a la de Cottard, quien sin duda le habría dado, pensaba ella, una mala reputación. Y sin embargo, ya entonces había empezado a volverse fría. Las palabras no habían vuelto a salir confiadas de sus labios, sus gestos eran reservados. Luego fue apartando de ella todo lo que habría podido alterarme. Daba a las partes de su vida que yo desconocía un carácter del que mi ignorancia se volvía cómplice para acentuar cuanto tenía de inofensivo. Y ahora la transformación había terminado. Iba derecha a su cuarto si yo estaba acompañado, no solo por no molestar, sino para demostrarme que no le preocupaban los demás. Únicamente había una cosa que nunca volvería a hacer por mí, que solo había hecho en la época en que me hubiera sido indiferente, que habría hecho sin dificultad por eso mismo y que era precisamente confesar. Me había visto eternamente reducido, como un juez, a sacar conclusiones inciertas de algunas imprudencias del lenguaje que acaso no eran inexplicables sin recurrir a la culpabilidad. Y ella siempre me sentiría celoso y juez. Nuestro noviazgo asumía una apariencia de proceso y le prestaba la timidez de un culpable. Una culpable. Ahora ella cambiaba de conversación cuando se trataba de personas, hombres o mujeres, que no fueran viejos. Cuando aún no sospechaba que yo tenía celos, hubiera debido preguntarle lo que quería saber. Hay que aprovechar ese tiempo. Es entonces cuando nuestra amiga nos confiesa sus placeres e incluso los medios con cuya ayuda los disimula a ojos de los demás. Ahora ya no me hubiera confesado como había hecho en Balbec, mitad porque era cierto, mitad por disculparse de no mostrar más su ternura hacia mí, porque yo entonces ya la cansaba y ella había visto en mi amabilidad
con ella que no necesitaba demostrármela tanto como a los otros para conseguir más que de ellos. Ahora ya no me habría confesado como entonces. Me parece estúpido dejar ver que uno ama. Yo hago lo contrario. Cuando una persona me agrada, finjo no prestarle atención. Así nadie sabe nada. Y era la misma Albertine de hoy, con sus pretensiones de sinceridad y de indiferencia hacia todos, la que me había dicho eso. Ahora ya no me hubiera enunciado esa regla. Hablando conmigo, se contentaba con aplicarla, diciéndome de esta o aquella persona que podía inquietarme: ah, no sé, no la he mirado, es demasiado insignificante. Y de vez en cuando, adelantándose a cosas que yo podría descubrir, hacía una de esas confesiones cuyo acento mismo, antes de conocer la realidad que están encargadas de desnaturalizar, de exculpar, denuncia ya como otras tantas mentiras.